Mi exposición tiene como quiere buscar que cuando ataquemos a los términos, en este caso del euskera, del castellano, pero también del íbero, bueno, explicaros cómo ataco yo a esos términos, ¿sí? Para que tengamos una visión un poco pedagógica de cómo lo podemos hacer o cómo lo hago yo, si luego lo queréis llevar a cabo vosotros de la misma manera. Y, bueno, pues como os he dicho, atacar. Ataca es euskera. Ata, puerta, y ka, sin puerta. Ka es negación de la raíz. ¿Por qué deriva atacar como un aspecto de forzar? Bueno, pues evidentemente en la Edad Media todas las villas, o la mayoría de ellas, estaban rodeadas de murallas y tenían puertas para entrar. Evidentemente, el lugar más fácil de acceder adentro es la puerta, aunque esté cerrada. Toda la vida. Es más fácil echar una puerta abajo que una muralla abajo, evidentemente. Entonces, ¿qué intentaban los que intentaban atacar esa villa? Pues intentaban echar la puerta abajo, dejarla sin puerta. Ataca es dejar sin puerta, quedar sin puerta. Ataca. Vale, bueno, empezamos. En estos tiempos que las academias parecen seguir teniendo muy claro de dónde proceden las lenguas y de cuáles antiguas derivan las actuales, todo sigue igual en la ciencia. Es decir, la ciencia está estancada y el agua estancada resulta hedionda, huele mal. Así, cuando el euskera y el íbero, en cuanto al euskera y el íbero, poco o nada se investiga oficialmente y resulta difícil, si no imposible, decir con claridad cuál es su procedencia. Y además, en cuanto hay una cierta similitud de un término utilizado en estas lenguas, con alguna que se llama lengua clásica, no hay más que discutir. Se resuelve salomónicamente, proviene de dicha lengua clásica y se acabó lo que se daba. No hay más que indagar. Yo soy muy receloso ante estas afirmaciones. De hecho, según palabras de dichos académicos, todas las lenguas toman prestadas de otras con las que han convivido las palabras o ciertas palabras que tienen en su haber. Por tanto, ¿por qué tiene que ser esa la dirección? Es decir, la lengua no clásica siempre toma de la clásica. ¿Por qué tiene que ser esa la dirección? Como yo soy muy descreído, procuro resolverlo planteando la hipótesis a partir de mi propia lengua, en este caso del euskera, y muchas veces creo ver la solución en mi suposición. Yo así lo creo. Eso no quiere decir que eso sea verdad salomónica. Me ocurre a mí que muchas veces me encuentro pensando en un término concreto enmimismado, bombardeando mi pensamiento con posibles sufijos, raíces, formantes, para darle solución al posible camino que ha recorrido dicho término para llegar hasta nosotros. Y me ocurre muchas veces también que mi mente va aprendiendo cómo resolver las posibles soluciones que encuentro a lo largo
de lo que yo considero la etimología posible de dichos términos. Después de muchos años en estos menesteres, hoy suele serme bastante fácil, utilizando una técnica u otra, llegar a buen fin, siempre para mí, en estas labores. Y como creo que puede ser de interés para todos nosotros tener en nuestro haber estas técnicas, me atrevo por una vez plantearlo para todos nosotros en esta ocasión en el Congreso de la Lengua Ibérica aquí en Zaragoza. Hay una cuestión importante antes de comenzar. Muchos buscamos la etimología de las palabras consultando Internet y muchas veces vamos a las entradas del diccionario de la Real Academia de la Lengua Castellana a consultarlo. Entiendo que la Real Academia de la Lengua es una institución que se debería basar en la ciencia a la hora de determinar la etimología, pero ojo, siempre se queda corta, se me queda corta, ya que la etimología consiste en la búsqueda de la raíz primaria del término. Pero para la RAE basta decir que el término o forma deriva del latín, el árabe, el griego, el celta, sin ir más allá. O que es de origen prerromano, o que es de origen incierto, como si eso fuese suficiente explicación. Además, a veces la RAE cae en flagrantes contradicciones, quedando con el culo al aire. Bien. Oso es un sufijo que se utiliza en lengua castellana para formar adjetivos derivados de sustantivos y también derivados de otros adjetivos. ¿De acuerdo? Eso lo dice la RAE, está en la RAE. Bien. Yo busco asco y tenemos el sufijo oso, pero asco me dice de asqueroso. Y digo yo, aquí algo no casa. ¿Asco de asqueroso o asqueroso de asco? ¿Cómo va esto? Bien. Seguimos. Asqueroso, asquerosa. Y me dice, del latín tardío eschala, costra, escala, y este del griego eschala. Y dices tú, ¿y una escala, es decir, una postilla, es algo asqueroso? ¿Es algo asqueroso? Para mí no, es más, cuando me rasco la postilla me da gusto. Me da gusto. Bueno, pues yo, para mi entender, como esta etimología no me vale, asco viene del euskera asco, mucho, cantidad. ¿Por qué? Porque si a mí, que me gustan mucho las alubias, mi madre me prepara un día una alubiada, me saca un plato de alubias, a mí me gusta mucho, mucho. Me la como, el plato, me lo como, y me saca otro. Y bueno, pero bueno, está bien, porque está bueno y mira, pues me entra bien. Me como el segundo plato y me planta el tercero. Claro, yo ya estoy aquí. ¿Y qué siento? ¿Qué siento? Pues siento asco ya. Asco. Mucho. ¿De acuerdo? Es mucho, es demasiado. Entonces, siento asco. Bueno, teniendo en cuenta la riqueza de la lengua vasca, una primera aproximación a las palabras del castellano que podemos encontrar para resolver su etimología
desde el euskera la tenemos a partir de sus sufijos. El euskera es especialmente abundante en palabras generadas por su fijación y en euskera contamos con muchísimos sufijos. Para comenzar por ellos tomamos primero el sufijo vera, que en castellano da significados de con tendencia a sentir, la raíz de la palabra. Vera, y tenemos una raíz y es sentir eso. Vera, pera, sería la variante. Y en algún caso también fera. Su vera y su variante supera viene a significar que tiende a sentir calor. Su sería fuego o calor y por tanto significa caluroso, fogoso. En castellano se recoge la forma supera, dando lugar al verbo superar, que según la RAE tiene la etimología del latín superare. Superare. Aunque ganas no me faltan, no voy a rebatir que el latín sea o no la fuente del constructo castellano superar. Lo que sí es evidente es que la etimología de la RAE no es suficiente. Se conforman con decir que viene del latín, pero eso no es etimología. Etimología es buscar el significado de los étimos. Lo que es evidente es que la etimología de la RAE no es suficiente, ya que no explica el significado de las raíces de la palabra superar. A favor de esta etimología vasca, podemos decir claramente que para superar algo es necesario una voluntad, un fuego interno que nos mueva a lograrlo. Dicho en otras palabras, es necesario ser fogoso para superar una situación X. Asbera y su variante aspera significan en euskera que genera calor sofocante al tacto y en consecuencia borroñoso, desagradable. De ahí, en castellano, áspero, es decir, rugoso, desigual, borroñoso, desagradable. Ocurre otro tanto como con el etimo de supera en este caso. Del latín asper, aspera, asperum, es decir, claramente insuficiente. Esbero, espero. En este caso, esbero no está recogido y por eso lo pongo con el asterisco por delante y en rojo. Esbero, espero, significa en euskera que es alcanzable, que tiene esperanza de ser alcanzado. Según la RAE, su etimología deriva de esperar, y del latín esperare, de nuevo totalmente insuficiente. Esta vez el euskera tiene la raíz echi, que aunque hoy en día signifique desesperar, resignarse, en su día significaba también tener esperanza. Significaría, por consiguiente, con tendencia a ser esperado. Carrasbera, garraspera, garraspera, o carrasbera, carraspera, garraspera, que tiene tendencia al amargor, al sabor agrio y a restregarse en castellano. Irritación de la garganta. En euskera, carratz, garratz, es amargo, agrio. La RAE no da ninguna etimología en su diccionario. Otros sufijos muy prolíficos en euskera que han dado derivados en lengua castellana son ka, que, ga, ge. Y ahí tenemos loca, que según la RAE dice, quizá del árabe hispánico lauca y del árabe clásico lauca femenino del alqua,
estúpido. Compárese con portugués louco. Bueno, pues loca es muy claro en euskera. Lot es atar. Pero cuando le añadimos el sufijo ka, esa T de lot se cae y queda loca. Nosotros esta palabra no la utilizamos para llamar, como en castellano, a los que se les ha ido la cabeza, sino utilizamos con la gallina rollo loca, la clueca, que es una gallina que ha perdido, se supone que ha perdido el tiento porque tiene huevos que cuidar y ya no se comporta como cuando no los tiene para cuidar, y entonces se le llama loca. Pero el castellano es muy clarificante cuando dice hay un loco. ¿Cómo hay un loco? Un loco que atar. Loco de atar. O está loco de atar. Claro, si está suelto, habrá que atarlo. Evidentemente. ¿Sí? O está loco de atar. Claro, lo vamos a tener que atar porque está loco, está suelto. Entonces, yo creo que queda muy claro cuál es la etimología de la palabra loca. Purga. ¿Qué es purgar? Pues sacar de un recipiente o de un tubo los restos que quedan. Apurga. Apur. Miga, migaja, resto. Ga, sin miga, sin resto. Quitar los restos. Ahoga. Pues, ahoga en euskera es muy claro. Nos dicen en la RAE de adfocare, sufocare. Bueno, ahoga es sin boca y evidentemente sin boca pues nos ahogamos. Seca, y nos dice de latín sicus, ¿vale? Pues seca es quedarse sin humedad. S-K, lo que queda sin humedad. S-A es húmedo, S-K sin humedad, seco. Otro sufijo vasco, mentu, escarmiento. Y me dice, etimología discutida. No va más allá, lo están discutiendo, parece ser. Bueno, pues, esku armentu, esku artu, es la forma que tenemos de tener experiencia en algo. Cuando yo tomo parte en algo, esku artu, cuando yo tomo parte en algo, tomo experiencia, adquiero experiencia. Otro sufijo, tu, sufijo verbal, para hacer verbos, alto, que en teoría debería de considerarse como participio, pero no lo hacen así. Se dice alto, de altus. Bueno, pues alto es el que tiene poder y está empoderado. A alto, el que está empoderado, el que tiene poder. Sí, y beato, del latín beatus, ¿vale? Pues es el que está sosegado, el que está... eso es un beato. Escudo, pues escudo es lo que, según el diccionario del latín, scutum. Bueno, yo no voy a decir que el latín no tuviese scutum, seguramente que lo tenía, pero ¿qué significa ese scutum? Pues es escu
eskutu. Eskutu es tapar con la mano. Eskutu. Tapar. Es guardarse. La prefijación o utilización de ciertas raíces es una forma de construir palabras en euskera. Una raíz que tiene un amplísimo uso en euskera es esku, como ya hemos visto aquí. En euskera, eskubide, derecho, eskatu, pedir, esker, gracias, eskuko, eskukoan, derecho, eskua kendu, desfacultar, eskutzikin, mano sucia, ladrón, eskuzabal, generoso, eskumutur, muñeca, esker, malo, mana, izquierda, malo, mana, mala, eskutu, bajo la mano, esconder, escoba, pala de mano o rastrillo, eskuarmen, escarmiento, experiencia, eskuiletu, esquilar. Esquilar era un trabajo que se hacía con la mano. Se esquilaban las bestias a mano. No debería ser muy agradable, pero bueno. No se dejaban. Palabras importantes de esta familia de esku son escalera, que según la Academia Vasca es en euskera eskailera, luego ya veremos ese i añadido, por qué ocurre, escailera, y escola. La primera deriva, escalera, deriva de escala, que es la primera raíz que se forma y que significa al alcance de la mano. Mano, al alcance de la mano. Esku alá. Esku alá quiere decir al alcance de la mano, a mano, tener cosas a mano, esku alá. Yo tengo vistas varias cuevas que están así con entradas muy inclinadas, demasiado inclinadas, donde se ven que para acceder a la entrada hay agujeros para primero las manos y luego los pies. Esku alá, escala. Y de ahí escalera. Escalera sería a modo de escala. El era ese es a modo de escalera. La segunda, escola, esku olá, sería un recinto importante en los caseríos, que tenían en sus cercanías bordas destinadas a esi bezatu, a bezar, es decir, domar a los animales de la casa. Es decir, se trataba de un recinto para que los animales aprendiesen ciertos comportamientos más asequibles para los humanos, ¿sí? Y ese aprendizaje luego se ha ampliado al aprendizaje de los humanos. De esa escuela para animales ha pasado a la escuela de los humanos. Escuela significa ola, factoría, lugar de trabajo, que está a mano. Es decir, que está en las cercanías de la casa. Bien, otra figura importante a la hora de hacer etimologías es la metatesis. La metatesis es una figura literaria más abundante de lo que pensamos. Consiste en cambiar la posición de los sonidos de la palabra. A veces es difícil dar con la forma primaria de la palabra. Orga, carro. ¿Cuál es la primera? Arlo, alor. ¿Cuál es la primera? Bueno. Así, en euskera, la primera voz que yo escuché en mi entorno familiar para llamar a la flor, que en castellano actual se conoce como rosa, fue la rosa. Yo en mi casa
a mis padres y a mis abuelos siempre les he escuchado la rosa. Bien, así me lo enseñaron mis padres y mis abuelos. Hoy es una voz denostada por la Academia Vasca Euskaltzaindia, que entiende que debe de provenir del castellano rosa más el artículo femenino correspondiente, la, prefijando. Da por hecho que, al igual que la RAE, su evolución viene del latín, como no. La más nombrada, la primera declinación del latín, la que seguramente todos hemos aprendido, ha sido la de rosa, rosae. Dice la RAE, del latín, rosa. No cabe otra que creerse. Por tanto, el actual arrosa, que Euskaltzaindia da por válida en euskera, y que seguro comparte su etimología a partir del latín, nos queda a los vascos como un préstamo de aquel, del latín. Ahora bien, si nos movemos por la geografía del euskera, vemos que el escaramujo, que fue la primera rosa, no en todas partes tuvo el mismo nombre, sabiendo que la primera planta de la rosácea, de la que luego por ingeniería genética se obtuvo la rosa, fue el escaramujo. El nombre de esta planta en euskera viene a ser arcacarach, ochalar, ochalaar, lusaile, zapala rosá, sasila rosá, sasía rosá, astala rosá, astoa rosá. Bien, nos quedamos con la forma en la que se le llama en la Alta Navarra, ochalar, y que, casualidades de la vida, si aplicamos a este término las leyes de la metátesis, obtenemos ochalar, la rocha, la rosa. Pues eso. Además, me queda por decir que en latín debió de recibir el término rosa, rosae, a partir del castellano. Es decir, que eso que dice Carmen Huertas, no venimos del latín, en este caso queda claro, porque si el euskera tiene la rosa, ¿de dónde procede esa rosa, rosae del latín? Pues obteniéndolo a través del castellano, que ha obtenido la rosa del euskera, la rosa, y ha decidido, como hace muchas veces, como con el dicho, decir que la es artículo y rosa es el nombre de la planta. Entonces, el castellano ya tiene la rosa, rosa, el nombre de la planta, y de ahí pasa al latín rosa, rosae. Las palabras trabadas, otra fuente de etimología. Los que andamos en el mundo de la educación de menores sabemos que algunos de estos tienen problemas, verdaderos problemas, a la hora de utilizar ciertas palabras. Y algunas de estas palabras son las que se llaman las palabras trabadas. ¿Sí? Las palabras trabadas son las que tienen grupos consonánticos, más de una consonante junto a la otra. Hay 13 formaciones de sílabas trabadas en castellano: BL, BR, CL, CR, DR, FR, FL, FR, GL, GR, PL, PR, TR y TL. Un ejemplo claro es la palabra obra, que según nos dice la RAE proviene del latín ópera, lo cual nos da la razón por partida doble. Por una parte, parece que la palabra original de donde proviene la actual es una palabra llana o mixta, es decir, una palabra que no tiene dos consonantes seguidas. Ópera no tiene dos consonantes seguidas.
¿eh? Es decir, que entre los fonemas B y R de la palabra había en un principio un fonema vocálico E, ópera, entre la P, entre la P y la R, entre la B y la R. Pero por otra parte, volvemos a decir lo mismo, es decir, que la explicación de la academia se nos queda corta, es decir, ¿cuál es la etimología de ópera? ¿Dónde están sus formantes? ¿Por qué los etimólogos no muestran interés por los formantes de esa palabra? Es más, si vamos a la RAE y miramos la palabra ópera, en su diccionario resulta que nos da la misma etimología del italiano ópera y del latín ópera, obra. A mí, así, de primeras, me da que ópera está en cierto modo más evolucionada que obra, ya que ese fonema P de ópera es más moderno que el fonema B de obra. Por lo tanto, esa ópera debería de ser, en principio, overa, debido a P nos da P. Y llegados aquí, yo ya no necesito indagar más para ver que el origen de la palabra obra es la palabra vasca overa, que significa a mejor, mejora en castellano. De hecho, por ejemplo, el que hace una obra en casa, ¿con qué intención la realiza? O el que entra en un quirófano, ¿para qué se mete en ese jardín? Pues está claro, para mejorar, ¿verdad? Palabras trabadas con etimología vasca, pues grúa, que nos dice de latín grus, gruis, grulla, y máquina militar de asalto. Bueno, pues grúa viene del euskera gorua, gorua, rueca. La rueca, si sabéis lo que es una máquina para hacer telares y demás. Tiene pues como una polea, ¿vale? Como las grúas, exactamente igual. Fruta, y nos dice del latín tardío, fructa, plural de fructum, fruto. Fruta, fruto, ¿de acuerdo? Pues del euskera burutu, burutua, lo que echa cabeza. Yo cuando voy a la tienda a comprarme una lechuga, yo pido lechuga burubat, una cabeza de lechuga, una lechuga. Yo lo digo así, buru, de buru, bru, bruto. Ancla, y nos dice del latín áncora, y del griego anquira. Pues el euskera tiene ancura, y es anca, ura, pata o pierna del agua, que está en el agua, una pata, una pierna, algo que le sujeta en el agua. Espliego, una planta, y me dice del latín spilicum, diminutivo de spicul, espiga. ¿Sí? El espliego tiene un montón de espigas. Bien, pues del latín spilicum quizás, pero ispilicu, espilicu, es la forma vasca que tenemos de llamar a esta planta, y espi, ispi, son las diminutas florecillas que tiene. Cada granito es una ispi, spilicu, espliego. Cruz, pues nos dice del latín crux, crucis. Bueno, vale. Yo digo que del euskera guruts, eguruts, egur, uch, madera. Es
un instrumento de madera. Nos dicen, en la Real Academia de la Lengua Vasca, nos dicen que guruts es un término epentético, es decir, que se ha inventado esa U de más que tiene guruts para crear la cruz vasca. Libro, y en el caso del libro nos dicen lo mismo. Nosotros tenemos liburu, y que esa U es también epentética. Bueno, pues libro, del latín liber, libri. Libro, liburu, el leburu es abundancia, infinidad de palabras. El leburu, por aféresis, leburu, liburu. Libro. Sobra, del latín superare, ya lo hemos visto antes, superar. Sobra es lo que hay en abundancia, lo que hay más de lo necesario, supera, en demasía. Estreno, del latín externa, asteco, para comenzar. Asterna es para comenzar, lo que está por comenzar. Estrenar. Otro caso de palabra trabada muy interesante para el caso en el que, para este caso, el que nos ofrece la palabra juglar, que en el diccionario de la RAE viene acompañada por su sinónimo, aunque casi homónimo, joglar. Bien, en el caso de juglar, para conocer la etimología, la RAE nos remite a joglar. Primer fallo, a mi entender, porque de O no surge U, sino al revés. De la U, de juglar, surge joglar. Bien, en el caso de juglar, para la etimología la RAE nos remite a joglar y nos dice juglar, de joglar. Vamos a joglar y nos dice de latín iocularis, gracioso, chistoso. Pues no voy a negar yo que el latín utilizase iocularis como término propio. Pero si revisamos el diccionario del latín, nos daremos cuenta de que carece de otras palabras sufijadas de lari. Mientras que en euskera el sufijo lari es muy abundante. Aizkolari, chistulari, bercholari, tenemos a patadas laris. Por lo que la etimología correcta de joglar, tendría que ser derivada del euskera jogulari, entiendo yo. Ahí tenemos juglar, y me dice de joglar, y joglar me dice que del latín iocularis, gracioso, chistoso. ¿Vale? Lo digo de nuevo, seguramente el latín tenía ese iocularis, pero ¿de dónde lo había cogido? Otro fenómeno muy habitual en la lengua, aunque en menor proporción de la que creen los académicos, es la epéntesis. Creo que este fenómeno puede servir para aclarar ciertos términos también en lengua ibérica. La epéntesis consiste en la adición de un fonema en principio extraño a la palabra primaria. En euskera se da mucho con el fonema i. Seguramente viene ocurriendo porque este fonema tiene un valor eufónico, nos suena mejor y es agradable para el vascófono actual.
Este fenómeno es muy extenso en euskera. Para comenzar, tenemos sufijos que han evolucionado añadiéndoles dicho fonema y, por ejemplo, an, ain, en, ein, gatik, gaitik, goen, goien, ankeru, aingeru, zergatik, zergaitik, etxegoen, etxegoien. Ankeru, que es mi nombre, aunque aquí me llaméis Joseba, porque mi nombre de pila fue, en aquel momento los nombres euskéricos estaban prohibidos, fue José Ángel, porque un abuelo mío se llamaba José y el otro Ángel, pues me tocó José Ángel. Y luego yo me lo cambié a Joseba Aingeru, Anke. Bueno, pues Ankeru significa Keru, que es la forma primaria de cielo, Ceru, Keru, es la forma primaria, la K hace Z, Keru, Ankeru significa por encima del cielo. Y como sabéis, hay cierta jerarquía entre los ángeles, ¿sí? Y el castellano guarda querube, querubín. Ankeru es encima del cielo y querube es debajo del cielo. ¿De acuerdo? Entonces me dirán que viene del latín. O bueno, el zergatik, zergaitik es una tendencia muy extendida. Y la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, se fuerza en que no la utilicemos, pero cada vez está más extendida y está cundiendo. Por ejemplo, hay una canción en euskera que es Zergaitik, 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 Megalegin. Bueno, pues ese Zergaitik, en teoría, según nos dice la Euskaltzaindia, está mal. Es Zergatik. Y es verdad, Zergatik es lo que utilizamos normalmente, pero a la hora de cantar esa canción se utiliza Zergaitik. Es ahí añadida. Bueno, ahí tenemos un montón de palabras que nos muestran esa tendencia a añadirse la I. Ancura, aincura, aintzira, aintzira, antziña, aintziña, apez, apais. En este caso las dos palabras están admitidas en euskera. Las que están en rojo son las que están denostadas, digamos. Y a veces se denosta la original y a veces se denosta la que tiene la epéntesis. Ata sería la primera manera de llamar al padre, y es lo que nos aparece en Iruña Bereia escrito más de una vez y en muchos otros lugares que ha aparecido escrita, y aita es la forma que se utiliza actualmente. Frutu es la forma que guarda el castellano, fruto, ¿sí? Pero la Real Academia Vasca nos pide que utilicemos fruitu. Bueno, idea significa lo igual. Ide es idéntico, semejante. Ide es una palabra que en euskera nos sufija muchas cosas. Aurride es hermano. Aur, niño, ide, semejante, pues es hermano. Barride es vecino. El cercano del barrio. Barride. Así, pues, bueno, pues todas esas. Suatz, suaitz. Oren,
que es hora en euskera, en Iparralde se utiliza como hora, y orain, que es ahora. Hora y ahora. En castellano también tenemos algunos ejemplos. Yo no he indagado mucho, pero algunas he encontrado. Tenemos guarda y guardia, que es la misma palabra, sí, pero con la i añadida. Luego tenemos caja y al gallego, al catalán, hacen caixa. O baja, también baixa. Y ayer salió una palabra, K, de negación, que se habló, K. Y tenemos K y kia, que se utilizan las dos en castellano, y las dos están recogidas en la RAE. K y kia, sí, sí. Como negación. Seguro que habrá más. Muchos sufijos castellanos, por ejemplo los diminutivos, vienen de adaptaciones del euskera, gracias a la epéntesis, esta epéntesis. Y así, ico es co más i. Co es un diminutivo en euskera. Y en castellano nos da de burro, burro, que es burru, que significa cabeza, burru. Pues burro nos da borrico, burro pequeño. Burrito sería de otra manera, pero ese hito también es i más to. To también es diminutivo en euskera y pasa al castellano como hito. Tenemos en euskera saldico, astaco, idisco, ochoco, mutico. Saldico sería caballo joven, astaco sería burro joven, idisco sería lo que va a ser buey o el buey primerizo, digamos. Ochoco sería lobezno, mutico es mutilco, es decir, mutil, pequeño, chico, pequeño. Nescato sería con la T, nesca, pequeña, chica, pequeña, nescato. Y tenemos aisto, que salió ayer en la ponencia que leyó Pachi. Aisto sería aiz, o ashto sería achto. Pequeña piedra o pequeña peña, que es cuchillo. Aisto. Aqueto sería cabra pequeña. Gaisto sería malo, pero no tan malo. Malito. Sí, algo así. Y areto sería are, extensión, y areto sería cuarto grande, digamos, auditorio o algo así. Esto sería un areto. Y bueno, pues con esto, pues con este bizcocho, pues hasta mañana a las 8, que mañana tendremos que ir a trabajar.